Le damos la bienvenida al padre Edwin Vázquez Gersi. Él es docente de teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Padre, muy buenas tardes y gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Augusto. Buenas tardes. ¿Qué cosas debemos recordar este Jueves Santo? Es una pregunta muy directa y muy importante. Hoy es el inicio del Triduo Pascual. Jueves Santo es el jueves de la Última Cena. Mañana será el viernes de la Pasión y Muerte y el sábado la liturgia de la Pascua de Resurrección. Entonces, hoy día la Iglesia Católica, el cristianismo, recuerda la entrega total de Jesús, el amor pleno de Jesús, manifestado en la reunión con sus apóstoles en la celebración de la Última Cena. Y esta noche los cristianos celebran en las distintas iglesias este recuerdo de la entrega completa de Jesús, para dejar este recuerdo de una vida plena que alcanza su valor más grande en la entrega, no en el servicio a sí mismo, sino en el servicio a los demás. Y esta es, digamos, la principal propuesta del cristianismo, ¿no? Tratar de dar y no estar preocupados por lo que podemos recibir a cambio, ser generosos con los demás, no tratar de amarnos los unos a los otros. En nuestro país somos muchos cristianos, pero vemos también un país convulsionado, dividido, ahora políticamente alborotado. ¿Cómo interpreta usted la realidad actual que estamos viviendo y qué reflexiones podemos hacer en Semana Santa? Sí, me parece que es muy importante en este momento electoral y dada la proximidad, ¿no? La coincidencia que la Semana Santa es prácticamente en la víspera de la elección, detenernos a pensar. Yo creo que mucha gente hace eso, pero ahora tenemos la obligación de detenernos a pensar ante la proximidad de las elecciones y un ambiente electoral enrarecido. No hemos visto esto en muchos años. La falta de definición de la lista final de candidatos, me parece una ley electoral muy imperfecta que nos impide poner la atención, centrar la atención en los temas de fondo, las preguntas principales que una elección debería invitarnos a todos los peruanos y especialmente a los candidatos a colocar en la agenda qué país queremos, hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que nos va a sorprender el 2021, que es el bicentenario y a donde deberíamos llegar mucho mejor preparados. Yo tengo esperanza de que habrá ocasión de revertir este proceso y esperaría que en estos próximos días podamos concentrarnos en las preguntas principales y la vida de Jesús, por supuesto que ayuda estos días a reflexionar sobre el sentido del servicio, de entregar la vida por una causa que vale la pena, como realmente debería ser la política, ¿no es cierto? La política bien entendida es eso, al Papa Francisco le gusta decir que la política es la expresión más alta de la caridad. O debiera serlo, ¿no? Sí, debiera serlo. Así es. Ahora también el buen cristiano pues debe ser una persona tolerante. Estamos viendo muchísimos actos de violencia, estamos viendo un clima preocupante en ese sentido. Es decir, en una democracia debe prevalecer una diversa gama de propuestas y por más que no estemos de acuerdo con algunas, jamás incurrir en la violencia. ¿Eso le preocupa, padre? Por supuesto, y si mencionas violencia, estoy pensando primero en la violencia que hemos visto en Bélgica en estos días, con la insania terrorista, pero hay otras formas. En nombre de Dios, supuestamente, además, lo cual es absolutamente infame, ¿no? Sí, es irracional, ¿no? Pero yo creo que Usted es teólogo, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión tan extrema, no? Bueno, lamentablemente no es la primera vez en la historia y también los cristianos hemos incurrido en el pasado en esos extremos. Bueno, es correcto, pero digamos,
ellos se aferran a una costumbre Sí. Sí, ahora son extrema, sectores ¿no? muy severa. Claro, son sectores excesivamente politizados y extremistas del mundo musulmán. Ah, no, de acuerdo. Es un error decir que todos los musulmanes pues pertenecen a ese Sí. grupo de radicales que están incurriendo en estos actos terroristas. Ese es un error gravísimo Sí. en el que no debemos caer, por supuesto. Sí, por supuesto, no estamos hablando de eso, ¿no? Y los mismos musulmanes rechazan Sí, claro. esas expresiones de Claro. violencia. ¿Qué es eso? No es una insania terrorista. Pero en nuestro medio hay otras formas de violencia menos extremas, pero también hacen mucho daño. Me parece que tendríamos que rescatar la palabra respeto. Nos falta mucho respeto entre nosotros. Desde las cosas pequeñas de la vida, del día a día, cómo hacemos una cola, cómo nos conducimos, cómo se maneja en nuestras calles. Nos falta recuperar el respeto, y en la política en estas semanas me parece que los días de reflexión de Semana Santa deberían ser un llamado a nuestros políticos, a los candidatos, a poner por encima el bien mayor del servicio al bien común, del bien de la sociedad. Y yo creo que los electores vamos a observar quiénes tienen la altura, ¿no?, de las circunstancias, y vamos a dejar de lado a aquellos que se pierden en el insulto, en la diatriba. Claro, porque como usted dice, no estamos llegando y ya vienen las elecciones en 3 semanas y no hemos escuchado las propuestas. Lo que vemos en las noticias son insultos de un lado, insultos del otro, insultos de parte de representantes del gobierno, insultos de los candidatos a la presidencia. Ese clima político no es bueno, no es civilizado y no nos va a llevar a ninguna parte. Sí, me parece que estamos perdiendo el tiempo. Yo esperaría que alguno de los candidatos tomase el liderazgo y dijera: detengámonos un momento, ¿no? Hay que llamarse la atención a todos. Pero ¿quién se atreve a hacer eso? Bueno, alguno quizá, pero tendría que ser de una manera más contundente, que llamase al orden. Nos quedan, ¿cuántos días? No queda nada, ¿no? Sí, pues ahorita es 2 semanas para las elecciones, y deberíamos colocar las preguntas de fondo: ¿qué queremos? ¿Cómo damos continuidad a lo que ha sido bien hecho hasta ahora? En educación, por ejemplo, debemos dar continuidad. Qué importante la educación, ¿no? Fundamental. Para formar un pueblo pensante que tenga las cosas claras y que pueda construir un futuro mejor, ¿no? Sin duda. Y cómo tener la capacidad para distinguir lo que no ha sido bien hecho o ha sido incompletamente llevado a cabo, de aquello que sí está bien y debería tener continuidad, para no comenzar de nuevo, ¿no? Porque ese es un pecado de nuestra realidad nacional, que el gobierno que entra quiere comenzar todo de nuevo. Pero hemos visto cierta continuidad en estos años. Pero volviendo al tema de la Semana Santa, yo creo que la vida de Jesús es el modelo en el que tenemos que ver nuestra propia vida como individuos, en primer lugar, pero también como sociedad. Jesús tiene vigencia después de 2000 años porque muestra lo mejor del ser humano. Yo creo que tenemos que rescatar para el siglo XXI la humanidad de Jesús, que nos muestra a dónde puede llegar el ser humano en su calidad, en su valía más profunda. Con un mensaje tan sencillo, ¿no? Amémonos los unos a los otros. Parece sencillo, parece. Sí, suena sencillo, no es fácil. Y Jesús, claro, al comienzo Jesús dice, recordando la vieja tradición, ama a los demás como a ti mismo. Pero luego, hacia el final de su vida, dirá: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la medida es la vida de Jesús, que nos levanta la barra, ¿no? Porque el amor de Jesús es total. Eso es dar la vida, inclusive llegando a perdonar a los enemigos.
Quisiéramos ver algo de eso entre nuestros políticos. Un poquito, al menos. Un poquito, sí. Sí, claro. Bueno, padre, le agradezco mucho por haber estado aquí esta tarde. Qué importante tener sus palabras este Jueves Santo y le deseo lo mejor, como siempre. Gracias. Gracias, Augusto. Un feliz triduo pascual. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos con N Noticias.